Hola, soy Miji Won de la Universidad de Estudios de Valores de Estados Unidos. Iniciamos con las noticias bursátiles estadounidenses de hoy, 4 de abril. Miji Won, quien mantiene su inversión en la Bolsa de Valores de Estados Unidos sin cambios hoy, es bienvenida. En realidad, cuando decimos hola en coreano, sin pensar mucho, es algo que decimos por costumbre cuando nos encontramos con alguien. Como siempre, cuando grabo la transmisión todos los días, saludo a todos diciendo hola. Hoy, esta palabra hola tiene un gran significado. Ayer pasamos por una tremenda tormenta juntos. No sé cómo están todos ustedes. Nuestra inversión es, después de todo, un medio para el fin de la felicidad, pero no podemos abandonar la felicidad debido a este medio. Espero que todos manejen bien el estrés y cambien su estado de ánimo para superar estos tiempos difíciles un poco más suavemente. Como dije en la transmisión de ayer, hablé sobre compartir un poco de mi experiencia con los inversores de Betelgeuse en la transmisión. De hecho, hay comentarios de los lectores que apreciaron que compartiera mi experiencia personal. Hay un comentario valioso dejado por alguien que usa el identificación Jun5452. Quiero compartir mi experiencia con aquellos que están luchando en un mercado difícil. En el largo mercado bajista de 2022, el portafolio total se desplomó un 40%. Fue difícil mantener la calma durante ese largo mercado bajista, pero después de eso me recuperé bien y llegué hasta el 120%. A pesar de estar conmocionado por este mercado bajista, sigo aguantando. Superar este mercado bajista traerá una perspectiva prometedora si puedes resistir bien, y tu portafolio se recuperará saludablemente. Gracias por sus consejos, señor Jun 5452, leeré otro más. Este es un mensaje dejado por el señor Yu Seojin. Feliz cumpleaños, señor Miju. Recuerdo nuestra primera reunión en el Hotel Riera, donde me presentaste. Te veías feliz en ese momento y aún lo recuerdo. A pesar de los tiempos difíciles por el corona, pude conocer al señor Michu. He adquirido conocimientos sobre el mercado bursátil estadounidense. Las acciones que compré el año pasado tuvieron un rendimiento del 140%. Creo que la actual caída del mercado podría ser una oportunidad, por lo que estoy comprando gradualmente, pero no me siento tranquilo. Siempre estoy agradecido por poder estar con el siempre positivo señor Michu y espero que hoy sea el día más feliz de su vida. Agradezco enormemente su valioso comentario lleno de energía positiva. Señor Su Jin-yu, sigo buscando este tipo de lugares con todos ustedes. Parece que últimamente vengo aquí con demasiada frecuencia. 2020, 2022 y ahora 2025 gradualmente se percibe como un mercado bajista. Bueno, en comparación con el pasado, los inversores tienen más información, por lo que parece que eso podría ser una razón, y también parece que muchos jóvenes inversores se están uniendo. Así, la volatilidad del precio de las acciones ha aumentado mucho más que en el pasado en los Estados Unidos. Cuando esto sucede, la volatilidad puede ser peligrosa dependiendo de nuestra mentalidad. Recuerde que la volatilidad puede ser una oportunidad y continúe con sus actividades de inversión prudentes. Entonces, comenzaremos con las noticias de Big Tushin preparadas para hoy, 4 de abril. Hoy también intentaremos resumir la volatilidad del mercado estadounidense de ayer que terminó abruptamente. Primero, si observamos el índice S&P 500... que todo el mercado esté inundado de este color rojo brillante que hemos marcado es algo que no hemos visto en mucho tiempo. Como pueden observar, las acciones tecnológicas casi no exhiben tonos oscuros. Por lo tanto, podemos ver de un vistazo que ha habido una distribución extremadamente amplia de color oscuro. Voy a resumir los tres principales movimientos de los índices. 4%, casi un 4%, y el S&P 500 cayó un impresionante 4.84% en un solo día. Finalmente, el 5.97%, casi un 6% en un solo día, es casi como un pánico después de la pandemia. No es la primera vez que vemos una caída tan rápida en un solo día. Bueno, hoy intentaremos repasar el peor día desde el COVID-19 que tuvimos ayer. Después de que el Banco Central revolvió la economía mundial con sus planes de austeridad, el mercado de valores experimentó su peor día desde 2020. Por primera vez en 5 años tuvimos una caída tan drástica. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones se desplomaron y las acciones estadounidenses perdieron $3.1 trillones en valor de mercado.
¿A qué nivel estamos hablando? Para darles una idea, el 16 de marzo 2020, cuando el mundo entero estaba en pánico debido a la pandemia y todos pensaban que el mundo se estaba derrumbando debido a Coronavirus Disease 2019, la cantidad que se perdió fue de 3.5 trillones de dólares. Por lo tanto, se generó una enorme explosión para contrarrestar la pandemia en un solo día. Así es como se puede resumir. La tasa de rendimiento de los bonos del gobierno a 2 años bajó a 3.72% y a 10 años a 4.05%. Recuerden, la tasa de rendimiento de los bonos del gobierno se mueve en dirección opuesta al precio de los bonos, así que si la tasa de rendimiento cae bruscamente, significa que el precio de los bonos ha subido. Por lo tanto, se puede concluir que el dinero se está acumulando en activos seguros. Por lo tanto, una de las cosas que Trump quería está sucediendo ahora. El presidente Trump ha hecho un gran esfuerzo para reducir las tasas de interés. El amplio plan del presidente Trump, de un impuesto del 10% y las altas tasas de impuestos a muchos socios comerciales principales, han desbaratado completamente las previsiones mensuales. Completamente inesperado, presentó una idea brillante que no podíamos imaginar. Por lo tanto, las empresas que importan bienes físicos a los Estados Unidos pueden ser afectadas y este impuesto también podría provocar un aumento de precios. El lunes también crecieron los temores de una recesión económica. Por lo tanto, si observas, hay varios peores escenarios posibles que están emergiendo. No sabemos si la administración Trump está jugando un juego de pollo con sus socios comerciales, pero desde la perspectiva de los participantes del mercado no esperarán los resultados. Esta es la opinión de Michael Aron, un experto en inversiones de Spider. En cambio, los inversores venderán primero y harán preguntas más tarde. Todos simplemente entrarán en pánico. Eso es lo que está diciendo. Y aunque es una gran suposición, si las tarifas de Trump traen como resultado una desaceleración global generalizada, ¿qué significa esto? La realidad es que estamos aumentando los aranceles porque los demás los han aumentado, por lo que estamos respondiendo en consecuencia. Por lo tanto, si ahora es posible llegar a un acuerdo y muchos países reducen los aranceles que imponen a los Estados Unidos, Trump también los reducirá. Si eso sucede, podríamos ver una reducción de las barreras comerciales a nivel mundial. Ese sería el mejor resultado actual. Así, la economía podría recuperarse velozmente. No obstante, si el país en conflicto comercial con Estados Unidos se defiende y actúa, podría ocurrir lo opuesto. Se puede prever que la economía y el mercado se desplomarán rápidamente. Ayer, el índice de volatilidad de la Chicago Board Options Exchange, conocido como el índice de miedo o VIX, superó los 30 por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que actualmente hay un temor generalizado en el mercado. Eso es lo que debes observar. A continuación tenemos la opinión de Yard, la opinión de Yardney. El peor escenario es que se mantenga una alta tasa de interés, lo que resultaría en una recesión en los próximos días. Esta es la recesión que se espera. Al final, si se implementa un alto arancel y se produce una recesión, las empresas y los consumidores se endeudarán. Si esto sucede, al final caeremos en la recesión que tanto odiamos, como puedes ver. El riesgo es elevado en las acciones, lo que se asocia con una alta volatilidad. Es importante recalcar este punto. Incluyendo a Apple, las 7 grandes empresas experimentaron una caída masiva y las acciones de pequeña capitalización registraron la mayor caída el lunes, una de las mayores caídas en la historia. Russell Richard cerró su mercado de osos en el área de ayer. Esta historia ha caído más del 20% desde su punto más alto. Según los analistas, una caída significativa en las acciones de este tipo indica que se intensificará una guerra total, lo que refuerza la preocupación de los inversores de que se desencadenará una recesión económica. ¿Por qué? Porque se esperaba que las pequeñas acciones sufrirían si las barreras comerciales aumentaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si los aranceles de Trump se mantienen altos, entonces los precios de los bienes importados aumentarán. Las empresas estadounidenses aumentarán su competitividad. Por lo tanto, desde el punto de vista de las pequeñas empresas y las pequeñas empresas en los Estados Unidos, teóricamente es algo muy positivo. Entonces, ¿qué significa que el índice Russell 2000 ha caído hasta el territorio de mercado bajista? Esto implica que su impacto negativo recibe más atención que el positivo. Esto significa una recesión inmediata y la posibilidad de que la economía entre en recesión. Las pequeñas empresas son las que más sufren debido a las deudas por falta de capital propio y la alta probabilidad de enfrentar varias dificultades. Podemos resumirlo de esta manera, sí, con una palabra del anfitrión. Hoy es viernes y se anunciará un indicador económico muy importante, el informe de empleo de marzo.
otra vez podría haber una gran venta total, ¿verdad? ¿Por qué? Como muchos de ustedes saben, en los últimos meses se han publicado muchos informes de datos suaves que indican que el consumidor y la confianza empresarial están disminuyendo rápidamente. El dato suave se refiere a los resultados de las encuestas. Bueno, el informe de datos duros que se publica hoy es un dato en el que podemos confiar oficialmente, se ha hablado mucho de esto. Aún ignorando los datos suaves, si los datos duros, como el informe de empleo, no son buenos, tenemos un gran problema. Debes verlo así. Entonces, el informe laboral de hoy debería mostrar que la economía de Estados Unidos se mantiene fuerte. Así es como deberías verlo. Además, hoy está programado el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Desde la perspectiva de los inversores que han olvidado las expectativas sobre el golpe de Trump, si el presidente de la Reserva Federal reduce las expectativas sobre el golpe anual, es muy probable que la situación se vuelva tensa debido a la vigilancia actual. Por eso, ahora podemos tener la esperanza de que, después de todo, la Reserva Federal no aumentará las tasas de interés, ¿verdad? Pero si el presidente de la Reserva Federal dice hoy que no hay posibilidad de reducir las tasas de interés este año, entonces realmente no tenemos nada en qué creer. Así que, visto así, hay un evento sumamente importante programado para hoy. Sin embargo, al final, lo más importante es cómo reaccionan los países que son el objetivo de estas sanciones. Por eso puedes ver que el mercado de Estados Unidos se desplomó ayer. ¿Por qué? Porque ahora Trump ya no tiene el control. Trump ha pasado el control a otro país. Ahora, ¿qué acciones tomarán los líderes de otros países, nuestros inversores? Ahora solo podemos observar cómo reaccionan los socios comerciales de Estados Unidos ante la política de Trump. Ahora solo podemos esperar, no hay nada que podamos hacer. Y como humanos, odiamos extremadamente las situaciones que no podemos controlar. Por eso, muchos inversores cometen el error de abandonar el mercado de valores al elegir la única solución que pueden controlar, y esto se repite cada vez que hay una caída. Entonces, si el mercado de valores se desploma de esta manera, ¿qué error crítico cometen nuestros inversores? Bueno, hay un gran sentido de urgencia sobre qué hacer en la situación actual, pero es nuestra naturaleza humana básica que se manifiesta cuando sentimos peligro, ya sea que debamos huir o hacer algo. Pero como no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es vender mis acciones. Por eso siempre buscamos actuar distintamente. A pesar de saber que debemos comprar acciones cuando caen y aprovechar las oportunidades cuando el pánico se desborda, parece que cometemos el error de vender nuestras acciones en pánico cada vez que éste surge. A continuación, observaremos el índice VIX que mide el miedo del mercado. Durante unos días subió abruptamente en medio de la crisis. Ahora ha superado los 30 y 37. Si el 30 podemos decir que el mercado está en un estado de pánico. En el último año, el VIX solo ha subido a este alto nivel una vez que superó los 30. Eso ocurrió el 5 de agosto de 2014, muchos lo recordarán. Hubo una situación en la que el mercado de valores de Japón y Estados Unidos se derrumbó mientras se liquidaba el comercio de Ankeri. Podemos confirmar directamente que el miedo está tan alto como en ese momento. El 7. Que el índice de miedo y avaricia caiga por debajo de 10 es algo que se confirma después de mucho tiempo. Entonces ahora podemos decir que estamos en el punto más extremo de miedo, incluso en una situación de miedo extremo, y que la gente está casi en pánico. Bueno, y ayer fue jueves, ¿verdad? Cada jueves se anuncian los resultados de la encuesta AAII. Según los resultados anunciados ayer, los participantes del mercado actual creen que las acciones estadounidenses subirán en los próximos 6 meses. El 21.8% de las personas tienen una perspectiva negativa y actualmente un asombroso 61.9% cree que el mercado continuará cayendo, manteniendo una postura pesimista. El 61.9% es casi el nivel máximo. A pesar de la atmósfera desfavorable reciente, no superó los 60. Por lo tanto, los inversores, con una proporción increíblemente alta, están ocupando el mercado bajista ahora, casi el 62%, un número asombroso, puedes verlo de esta manera. Según los resultados de la encuesta AAII, casi el 62% de los inversores están adoptando una posición negativa en este momento. El número ha aumentado a este alto nivel, superó ligeramente el 60 el 6 de septiembre de 2022. Por lo tanto, es mucho más alto ahora que en ese momento. Y antes de eso,
Como puede ver aquí, hubo un momento en marzo de 2009 durante la crisis financiera cuando superó los 70. Por supuesto, también podría llegar hasta 70 esta vez, como en 2009. Sin embargo, en mi opinión, las posibilidades son bastante escasas. No considero que sea una guerra despiadada ni una crisis financiera. Esa es mi opinión personal. De todos modos, no es común ver un índice no oficial que ha superado los 60 y casi alcanza los 62 después de mucho tiempo. Entonces, en septiembre de 2022 ya había subido casi a 61. En 2009 superó los 70, pero después de eso revisaremos una vez más cómo se comporta el mercado estadounidense. Si observas la tasa de rendimiento posterior a septiembre de 2022, el mercado estadounidense subió alrededor del 8% un mes después, y luego, después de 6 meses, subió alrededor del 10,3%, y después de un año subió casi un 15%, y en casos como 2009, cuando este número subió hasta 70 un mes después, subió un impresionante 9,4%, después de 6 meses subió un 34% y durante un año subió un 46,6%. Entonces, ¿qué significa eso? No sabemos si este es el fondo del mercado estadounidense en este momento. Podría seguir cayendo por 1, 2 o hasta 3 meses más. Pero lo importante es que si miramos un poco más allá, al menos 6 meses, si pensamos en después de un año, ahora podría ser una excelente oportunidad para comprar a bajo precio. Esa es mi opinión personal. El próximo artículo preparado es una perspectiva del mercado. La perspectiva del mercado que vamos a analizar juntos esta vez proviene de JP Morgan Morgan, la mayor institución financiera de los Estados Unidos, y es un artículo muy detallado. Se anunció hace unas horas, pero sin mucho detalle. Es alarmante que la probabilidad de recesión haya subido al 60%. Lea una vez para ver qué argumento está oculto. El economista global de JP Morgan Morgan ha expresado una sombría predicción sobre la agresiva política fiscal del presidente Trump. Si preguntas qué dijo exactamente, usó una expresión gráfica mencionando que veríamos sangre, una frase muy fuerte. En las notas de investigación dirigidas a los clientes publicadas el lunes, Bruce Kasman de JP Morgan Morgan dijo: en el anuncio del miércoles sobre el Día de los Inversores, advirtió que el riesgo de que la economía mundial caiga en recesión ha aumentado drásticamente del 40% al 60%, enviando un mensaje de advertencia. El impacto devastador de la política estadounidense ha sido reconocido como el mayor riesgo para las perspectivas económicas mundiales durante todo el año. No es algo nuevo. No obstante, los recientes anuncios sobre las políticas de Trump están exacerbando nuestras inquietudes. Esto se debe a que la política comercial de Estados Unidos se ha vuelto mucho menos favorable para las empresas de lo previsto. Parece que la base es que las ganancias de las empresas caerán mucho. Esto parece ser el tema principal. Los economistas de este gran banco, cuando un restaurante o empresa en los Estados Unidos compra bienes importados, esencialmente están aumentando los impuestos, según explican en términos básicos. Debido al plan de aranceles de Trump, si los costos de importación suben por los aranceles de Trump, los precios de casi todo, desde alimentos como café y helado, hasta ropa, autos y electrodomésticos e incluso viviendas, podrían aumentar según predicciones. Los analistas de JP Morgan predicen que los aranceles anunciados esta semana, sumados a los aumentos de aranceles anteriores, podrían aumentar la tasa impositiva promedio de Estados Unidos en aproximadamente un 22%, por lo tanto se ha incrementado al 24%, así es como lo explican. Si calculamos esto en términos de Producto Interno Bruto, correspondería a aproximadamente el 24%. Según las predicciones actuales, las políticas de Trump provocarán una caída del 24% en el Producto Interno Bruto, revelando un panorama sombrío. Este nivel de impacto corresponde al mayor aumento de impuestos desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el impacto de los impuestos de Trump ahora es casi comparable al de la Primera y Segunda Guerra Mundial, presentando una perspectiva sombría. Se explica que este impacto puede expandirse a través de la recesión, la quiebra de las empresas estadounidenses y la destrucción de la infraestructura pública. Por lo tanto, si esta política continúa, enfatiza que hay una alta probabilidad de que la economía de los Estados Unidos y la economía mundial caigan en una recesión este año. A través de la actualización del escenario de probabilidad, se puede entender que el riesgo de recesión este año ha aumentado hasta un 60%. JP Morgan Morgan ahora estima una probabilidad del 60% de que la economía de los Estados Unidos entre en recesión, aumentando desde el 40% que veía hasta hace poco, y está dando este tipo de advertencia. Sin embargo, los economistas de JP Morgan Morgan están ofreciendo un rayo de esperanza cauteloso, diciendo que no es inevitable que la economía de los Estados Unidos y la economía mundial en general caiga en recesión.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Según JP Morgan, existe la posibilidad de que en las próximas semanas haya un cambio significativo en la política que podría tener un impacto importante. Y además, se basa en la preocupación de que la expansión global y los Estados Unidos están en juego y que pueden resistir un golpe de tamaño moderado, lo que sigue enfatizando. Este punto sugiere que, si los impuestos se mantienen como están, podría haber un problema, pero si se llega a un acuerdo para reducir los impuestos, la economía actual podría ser muy volátil debido a la tensión, y eso es lo que se está discutiendo. Sin embargo, incluso entonces, si la política anunciada actualmente se lleva a cabo en su totalidad, la recuperación puede no ir bien. Si el contenido anunciado actualmente se aplica tal cual, se espera que conduzca a un impacto económico real, y eso es lo que se está señalando ahora. Si la política de Trump continúa, se espera un impacto irrecuperable, y esa es la razón por la que JP Morgan predice una recesión del 60%, así es como deberías verlo. Bueno, para resumir en una palabra de Morgan, como muchos de ustedes ya han mencionado, el presidente Trump anunció deliberadamente fechas distintas para implementar los impuestos básicos y adicionales. El impuesto básico se aplica a partir del 5 de abril, pero se espera que el impuesto adicional entre en vigor el 9 de abril. Eso significa que todavía nos quedan unos 5 días, y se puede interpretar que Trump ha dejado una semana de tiempo para las negociaciones, anunciando esto de manera tan decisiva. Por supuesto, como mencioné ayer, debido al método de cálculo de la tasa de impuestos basada en una cantidad infinita, el diálogo y la cooperación parecen muy difíciles. Sin embargo, haremos todo lo posible para evitar un conflicto comercial global con los Estados Unidos. Si se anuncian buenas noticias en los próximos 4 o 5 días, es posible que la probabilidad de una recesión disminuya aquí, y creo que podemos tener expectativas en este sentido. A continuación, hablaremos sobre las acciones de Nvidia y semiconductores. Esto se debe a que en la política fiscal anunciada por el presidente Trump, los semiconductores quedaron exentos de impuestos, algo que no se esperaba. A pesar de esto, examinaremos en detalle las razones por las que las acciones de semiconductores están cayendo abruptamente. A pesar de las noticias negativas sobre los aranceles el jueves, las acciones de chips también cayeron. El plan de aranceles anunciado por el presidente Trump el jueves excluyó a los semiconductores. Por lo tanto, a primera vista, este anuncio podría dar esperanzas de que las empresas de semiconductores podrían evitar un alto impuesto del 32% en Taiwán. Sin embargo, los inversores no están tomando esto a la ligera, como se puede ver. Las acciones de Nvidia han caído casi un 7%, y en lo que va del año, la caída acumulada es del 24%, y las acciones de Micron cayeron un 14% ayer, 9%, y TSMC también cayó más del 6%. La reacción negativa del mercado se debe a varias razones. No es solo una o dos cosas, lo explico así. Primero, la discusión sobre el impuesto relacionado con la propiedad todavía está en curso y se espera que se discuta por separado. Por ende, el impuesto no está del todo exento, existe cierta inseguridad sobre ello. La Casa Blanca anunció una hoja de hechos que decía que después del anuncio del presidente Trump no se aplicarían impuestos a los semiconductores. No obstante, el impuesto sobre los chips no ha desaparecido del todo. Un alto funcionario del gobierno mencionó que los semiconductores, productos farmacéuticos y la madera se abordarán de forma individual. Este es el primer desastre, y en segundo lugar, debido a los impuestos ya establecidos, la economía puede deteriorarse y la demanda disminuir. Incluso si el impuesto sobre los semiconductores se elimina por completo o se aplica una tasa extremadamente baja por separado. El problema es que si la economía se debilita, se venderán menos varios productos que incluyen semiconductores, y si eso sucede, es probable que la demanda de semiconductores disminuya drásticamente. Por lo tanto, si la economía se estanca, los semiconductores también pueden ser afectados y podemos prever esto. Los analistas de Morningstar se retiran. Se espera que todavía se aplique un impuesto de alrededor del 10% a los productos de semiconductores. Se espera un anuncio por separado, pero no se aplicará cerca del 10% como se predice actualmente. Y si ocurre algo así, las empresas podrán buscar soluciones creativas. Si TSMC es sancionado, se dice que aproximadamente el 70% de las ventas de TSMC provienen de clientes estadounidenses. Por lo tanto, no hay otra opción que tener un impacto, y TSMC también puede enviar productos a través de países con bajos impuestos. Esto es solo una solución temporal, por lo que no se puede evitar el daño de manera fundamental.
Y aún más preocupante es la interrupción de la demanda latente. La mayoría de los chips no ingresan a Estados Unidos como productos terminados. No se importan solo como semiconductores, sino como productos terminados como computadoras o celulares. Por ende, no queda otra opción que tolerar el impacto de los aranceles en productos como computadoras y celulares. Así se puede interpretar. El valor de los equipos de computación que se importan actualmente a los Estados Unidos es de aproximadamente 2.000 millones de dólares, y el de los equipos inalámbricos es de aproximadamente 1.140 millones de dólares. Sin embargo, se prevé que estos productos tengan un arancel cercano al 40%. Si eso sucede, las ventas de equipos de computación e inalámbricos probablemente disminuyan. Esto podría desalentar significativamente las compras del consumidor, impactando a toda la industria. Por lo tanto, parece que los semiconductores tampoco estarán seguros. Esta parece ser la conclusión. Otro problema es el ajuste de la producción. En cuanto a la gestión de inventario, según el contenido de las noticias recientemente anunciadas, las empresas tecnológicas chinas, incluyendo a Alibaba, están aumentando sus inventarios en respuesta a las restricciones pasivas, incluyendo a Alibaba. Solo en el primer trimestre, el chip inteligencia artificial H20 de Nvidia, este es ahora el único chip de inteligencia artificial disponible para la venta, se sabe que se ha pedido a escala de cientos de millones de dólares. Por lo tanto, desde la perspectiva de Nvidia, la demanda aumenta, por lo que deben incrementar la producción. Sin embargo, debido al impacto de los impuestos, también deben prepararse para una disminución en la demanda y reducir la producción, ya que el inventario es un asunto crucial. Parece que se puede ver que se está desarrollando una situación tan complicada y hay un problema que hace que la situación sea muy complicada. La administración Trump aún no ha aclarado su posición sobre las regulaciones de cálculo de inteligencia artificial del Departamento de Comercio, que se espera que entren en vigor el 15 de mayo. Sí, esta es otra regulación. Varias compañías de semiconductores, como Nvidia, presionan al gobierno de Trump para evitar la implementación de esta regulación. Y esto podría tener un gran impacto en el control de las exportaciones de Nvidia en particular. En resumen, existe gran incertidumbre en el sector de semiconductores. Además, debido a la pausa en el proyecto de infraestructura, la situación puede volverse aún más complicada. Muchos de ustedes ya lo saben. Recientemente, según TD Cohen y el contenido del artículo de Bloomberg, Microsoft ha pospuesto o retrasado proyectos de centros de datos a gran escala en varias regiones de los Estados Unidos, en India y en el Reino Unido. Y esta decisión plantea preguntas fundamentales sobre la demanda de servicios de inteligencia artificial y chips de inteligencia artificial que anteriormente se consideraban la fuerza motriz más fuerte en este campo. Debes verlo así. El enfoque de los modelos de inteligencia artificial está cambiando de la formación a la implementación. En este contexto, se sugiere que la capacidad de Nvidia para distribuir el mercado de chips de inteligencia artificial podría debilitarse. Sin embargo, Nvidia tiene alrededor del 40% de las ventas de centros de datos, por lo que hay una luz al final del túnel. Están respondiendo fuertemente a esto mientras crecen increíblemente rápido, según los informes. Nvidia específicamente tiene el sistema de servidor NVL72, que ahora tiene 72 unidades de procesamiento gráfico, es su sistema más reciente. Este sistema proporciona un rendimiento mejorado en un 400% en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en comparación con el modelo anterior, pero la especulación es que proporciona 3000% en comparación con el sistema anterior. Por lo tanto, el chip unidad de procesamiento gráfico de Nvidia, que sigue evolucionando, no puede dejar de venderse bien, es la posición del mercado de Nvidia. Bueno, intentaré resumirlo en una frase. Como siempre, ayer cuando el precio de las acciones cayó bruscamente, el TTMPER de las acciones de Nvidia ahora ha caído hasta 34 veces. Trailing 12 months es la abreviatura de Trailing 12 months. Esto indica que el 34 en relación a sus ganancias netas de los últimos 12 meses. A continuación tenemos Forward, que es Forward. Esto implica que el valor de mercado es de 22 a 53 veces las ganancias netas proyectadas para el próximo año. 22 veces es casi igual al promedio del S&P 500, por lo tanto, si lo ves de esta manera, la empresa más valiosa de la actualidad está recibiendo la prima de la empresa promedio del mercado. Bueno, y aquí tenemos un gráfico, es la precio a ganancias de NVIDIA durante los últimos 5 años. El nivel actual es extremadamente bajo. En los últimos 5 años, el precio a ganancias de NVIDIA nunca ha bajado hasta las 34 veces. Antes del lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, ya se negociaba una valoración inferior. Ese es el punto clave. Hemos visto cómo ChatGPT ha estado subiendo constantemente debido a la inteligencia artificial, pero el problema es que el nivel de valoración actual es incluso más bajo que antes de la aparición de ChatGPT. Lo que quiero decir es que NVIDIA originalmente fabricaba unidad de procesamiento gráfico para juegos y luego evolucionó para fabricar unidad de procesamiento gráfico para centros de datos.
Hasta entonces no era un líder en la forma de inteligencia artificial, pero incluso después de convertirse en un líder en inteligencia artificial, todavía estamos antes de la aparición de este chat GPT. De hecho, podemos confirmar que se está negociando a una valoración más baja que el precio a ganancias. Esta vez te mostraré los últimos 10 años. El precio a ganancias de Nvidia en los últimos 10 años ha sido, en promedio, 52,32 veces, pero el precio a ganancias actual de Nvidia ha caído a 34,66. Entonces, comparado con el promedio de la última década, las acciones de Nvidia se negocian con un descuento de hasta 35%. Por lo tanto, si esta corrección se hace bien, podríamos llegar al mercado de osos, aunque no creo que lleguemos tan lejos. De cualquier forma, nadie sabe cuándo bajarán los precios de las acciones. Sin embargo, quiero enfatizar que si la tendencia cambia y aparecen buenas noticias, hay una posibilidad de que subamos enormemente. El último contenido que compartiré hoy es un clip de noticias de CNBC. Enviaré un video corto de las acciones de Estados Unidos unidos de hoy, una versión condensada de las noticias de CNBC de 3 minutos y 23 segundos. En estas noticias aparece Brad Gerstner, el director ejecutivo de Altimeter. Es uno de los inversores más populares y preferidos por muchos, y se reveló que este inversor compró acciones de Nvidia ayer. A pesar de la gran cantidad de seguidores, veamos juntos la razón por la cual compró acciones de Nvidia. Terminaremos nuestra transmisión aquí por hoy. Ha sido una semana increíblemente intensa. Espero que todos ustedes disfruten de su fin de semana, divirtiéndose y liberando todo el estrés que se ha acumulado. La próxima semana volveré con más información que pueda ayudarles en sus actividades de inversión. Lucharemos juntos hasta terminar nuestras inversiones en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz. Gracias. Has explicado muy claramente la gravedad de esta situación, el método de introducción y el efecto de la difusión latente. A pesar de esto, aumentaste tu posición en ventas netas, incluso incluyendo algunas categorías que incluyen a Nvidia, que está pasando por dificultades recientemente y está teniendo un día difícil hoy. ¿Por qué agregaste estas categorías en este punto? La tasa de retención de semiconductores ha disminuido un 20%. Como saben, después de que $150 este año, $150, recuerden que entramos en modo de explosión con Nasdaq y un número considerable de ventas. Tenemos mucho efectivo en mano, solo hemos expuesto el 50% de nuestra posición larga en el mercado real. Estamos obteniendo resultados extremos en días como hoy. Por lo tanto, estamos cambiando a un posicionamiento más centrado y seguro desde el modo de refugio de explosión. En resumen, estamos agregando cerca del 15% de las ganancias de capital para enfocarnos en sectores con un crecimiento sostenido. Como saben, el rendimiento y la demanda de la unidad de procesamiento gráfico son extremadamente altos. Habrán escuchado hablar de Open Inteligencia Artificial, Google Elon y las historias de otras personas. Sé que hay un debate sobre esto, pero esto es solo un lado del debate. Y ayer se anunció el presupuesto, pero también se anunció una lista de excepciones. Y una de las excepciones notables es la contraparte. Y la razón por la que los semiconductores están permitidos es porque no podemos producirlos en los Estados Unidos, por lo que se producen en Taiwán y se graban en la propia casa. Todavía no tenemos una solución. Como mencioné en el discurso de ayer, TSMC ha prometido una gran inversión para construir la planta de fabricación más avanzada en Arizona, siguiendo la política del presidente. Sin embargo, sabemos que es ineficiente aumentar el costo de los chips diseñados para empresas como Meta, Google, Microsoft y Open Inteligencia Artificial, por lo que hemos hecho una excepción. Nos hemos unido a la competencia global de inteligencia artificial y debemos ganar en esta competencia. Por lo tanto, creo que fue una decisión sensata incluirlo en la lista de excepciones. Estoy seguro de que seguirá vigilando si se está construyendo un edificio en Ariane. Sin embargo, creo que esta decisión nos pondrá en una mejor posición en el mercado global. Pero esto es precisamente porque estamos adquiriendo Nvidia hoy. La demanda es enorme. Creo que el impacto negativo de los impuestos será mucho menor que en otros sectores. Sin embargo,
Si caemos en recesión, incluso si las ganancias de Nvidia se multiplican por 18 o 19, es posible que no logren buenos resultados. Hay que evitar la competencia feroz. En la situación que anticipa las elecciones intermedias de 2026, creo que sería muy malo si caemos en una recesión económica. El presidente, el gobierno y el Congreso no querrán reconocer el riesgo de una recesión económica a finales de este año